Venezuela. Estoy acá desde octubre del 2023. El objetivo principal por el cual llego yo a Europa, a Alemania, es por el deterioro gradual, el deterioro considerable de la calidad de vida en Venezuela y, digamos, la penetración, ¿sí?, de lo que es la política en todos los aspectos de la sociedad venezolana. Yo soy una persona que me dediqué a muchas ramas profesionales, ¿verdad? No muchas, pero por lo menos me especialicé en más de una cosa. Y sin embargo todo iba siendo afectado una y otra vez. Y yo creo que el motivo principal, ¿sabes?, por el que llego acá a Alemania, obviamente es buscando una calidad de vida, buscando mejora y principalmente tratando de salir del deterioro que generaba la ideología política. Tú sabes que eso para mí, yo creo que es la primera persona, ¿no?, que yo hablo aquí en el tiempo que llevo en Alemania, que me dice claramente porque para mí es una... Hay un tanto de mucha falacia entre cubanos y venezolanos que llegan aquí bajo el enunciado ¿no?, de que vienen aquí por un tema político. Cuando yo estoy convencido de que el 96% de los cubanos y venezolanos que llegan aquí son migrantes económicos y no políticos. Sin embargo, cuando llegan aquí, cubanos y venezolanos principalmente, fueron con la dictadura, pero realmente los motivos concretos por los que vienen aquí somos migrantes económicos. Y eso es una realidad que mucha gente evita hablar de eso, porque todo el mundo quiere ser antichavista, anticastrista, anticomunista, cuando no tuvieron ninguna predicción de ese tipo de política ni en Cuba ni en Venezuela. Y ambos sabemos que realmente el gran porcentaje de los cubanos y venezolanos que llegan aquí son por temas, somos migrantes económicos. Entonces, ¿tu migración realmente es económica más que política o política más que económica o una mezcla de ambos? Yo creo que es una mezcla de ambos, pero no sería a partes iguales. Te estaría mintiendo. Sería un 30% político y un 70% Vale, eso es bueno, ¿no?, económico, ¿no? Porque, no sé si me permites, por lo menos mencionarte, en una oportunidad yo trabajaba para el Hospital Central de Maracay como técnico radiólogo y estaba registrado en un proyecto habitacional, ¿no?, del Estado. Entonces ya todo lo que tenga que ver con el Estado obviamente que lleva una connotación política. Y recuerdo que estaba comenzando esta sistematización del carnet de la patria, no sé si has utilizado eso, muchos lo mencionan que es un instrumento de control y todo eso. Sin embargo, yo no quería verme ligado. Yo podía estar en protestas, yo estuve en protestas o estuve en manifestaciones o en marchas, ¿sabes?, en apoyo a esto, en apoyo al respeto, ¿sabes?, de los derechos. Sin embargo, nunca quise pertenecer a... Yo pertenezco a Acción Democrática, pertenezco al PSUV, pertenezco a COPEC, nada de eso. Por el simple hecho de yo no registrarme, ni sacar ese carnet de la patria, todo el registro y todo el proceso que yo llevaba adelantado, ¿sabes?, para poder obtener una vivienda digna, todo fue borrado. Y fui excluido de eso. Y eso es solamente un ejemplo mínimo de lo que a muchísimas otras personas eso le ha sucedido. Entonces ahí es donde te digo, por una parte es económica, porque obviamente que tú trabajas para conseguir tus bienes, para conseguir tu hogar, para conseguir tu casa, tu hogar, ¿verdad? Crear tu hogar, conseguir tu vehículo, tus cosas. Pero entonces tienes que estar alineado. Entonces ahí veo que tanto el activista político como el que no es un activista directo se ve afectado en los países como los nuestros, ¿no?, o con un sistema como el nuestro. Ayer se inició un paso, ¿no?, que podría dar traste a toda esta situación, tanto en Cuba como en Venezuela, que fue la captura de Nicolás Maduro. ¿Cómo te afecta eso a ti? ¿De qué manera eso tiene repercusión en ti aquí en Alemania ahora mismo? Yo creo que estoy muy consciente de cómo nos va a afectar esto, ¿no? Yo soy un migrante en un país que culturalmente es muy homogéneo. Y de hecho creo que esa es una de las problemáticas que se le está presentando socialmente a Alemania, ¿no?, y que está tratando de afrontar de cierto modo.
¿Cómo nos afecta? Obviamente yo tengo muy claro que aquí nos pueden quedar 2 años o nos pueden quedar 2 semanas, dependiendo del enfoque que Alemania tenga para con el nuevo gobierno. Porque a pesar de que Alemania ha dado muchos avisos a sus ciudadanos, ¿no? No viajen a Venezuela, o a los migrantes que están acá, bueno, en este momento no se van a deportar a los venezolanos, no ha cerrado su embajada en Venezuela. Hay muchas personas que no le prestan atención a este tipo de detalles, ¿no? O sea, no te reconozco, pero no cierro la embajada. Entonces tienes unas relaciones intermedias y yo creo que estamos expuestos a cualquier sorpresa. Así como llegó eh, el ejército de Estados Unidos de madrugada, ¿verdad?, a la casa de Maduro, yo creo que en cualquier momento el gobierno alemán también nos podría decir a nosotros, bueno, muchísimas gracias por todo, ya es hora de que regresen a casa. Bien, entonces eso me lleva a la siguiente pregunta contigo. ¿El regreso a Venezuela es una opción viable para ti? Yo creo que para todos existe un riesgo. No solamente un riesgo directo, no solamente un riesgo político. Yo creo que ya también existe un riesgo social, existe un riesgo laboral. O sea, Venezuela, al igual que Cuba y al igual que muchos otros países, tiene un mercado laboral destruido, derruido, atrasado, ¿sabes? Eso es la causa de que casi una población similar a la población que la isla de Cuba tiene adentro esté fuera. Esa es la causa de que Venezuela tenga más gente afuera que de repente una nación pequeña, ¿verdad? Entonces tienes ese riesgo, ¿no? Tienes el riesgo, existe dentro de lo que he leído, existe la ley Simón Bolívar que condena a las personas que migraron. Y a cada momento, cada vez que... Háblame de eso un poquito más, tócame el tema. Bueno, dentro de lo que he leído, no soy experto en la materia, pero existe la ley Simón Bolívar que condena a todos los venezolanos que hayan migrado y que hayan solicitado asilo en el exterior. ¿Y la condena que incluye? ¿Cuál sería la sentencia? Tengo Bajo entendido... qué cargo sería traición a la patria. Traición a la patria. Traición a la patria que en un momento creo que fue lo que sucedió con los migrantes que estaban en Islandia. Islandia decidió, ¿sabes?, retornar a los venezolanos que tenían allá. Y lo primero que hizo el gobierno fue recibirlos, obviamente retener toda su documentación y empezar a procesarlos. Y creo que hay penas, ¿sabes? O sea, tienes que pagar, no sé, de 6 meses creo que es, hasta 10 años de cárcel. Puede suceder dependiendo del nivel que tú tengas. Pero es decir, que una reinserción voluntaria de tu parte a Venezuela tendría eso como consecuencia, posible. Como consecuencia, no como riesgo. Como riesgo. Como riesgo. Pero yo soy el que no me cierro a un retorno. O sea, Venezuela es mi patria, es donde nací, no es del todo cómodo, a pesar de que Alemania es un país que tiene muchos beneficios, también tiene sus fallas, ¿no?, como todos los países. Yo no me cierro porque esto no es mi país. Entonces la pregunta que yo me hacía esta mañana, ¿no?, cuando estaba pensando en ti, hablando y pensando sobre esto, aunque no cambiara, fíjate, el panorama económico, social sí, aunque el panorama, ya que somos en gran parte migrantes económicos, aunque el panorama económico de Venezuela en los próximos 5 años no tenga un cambio, ¿volverías a Venezuela? Aunque vuelvas otra vez a la misma depopulación económica, a la misma inflación. Si se elimina el factor político, que me dijiste ahorita que era más o menos un 30% de un 100%. Ya tenemos entonces un 70% económico. Aún así, con mejores condiciones sociales, con el comunismo minimizado, en proceso de desaparecer, aún así el migrante económico venezolano volvería a Venezuela a subsistir estos 5 o 6 años que demore, o menos, por darle una ventana de tiempo a Venezuela. El migrante venezolano Marco regresaría. Porque obviamente el Marco que está regresando no es el mismo que llegó a Alemania hace 2 años y medio o hace 2 años. La voluntad, que creo que era lo que
mencionando hace un rato también, es uno de los, ¿sabes? Factores que te va a dar esa fuerza cuando tú dices, esto es lo que voy a hacer y esto lo voy a lograr. Mientras tú te mantengas viendo ese norte, lo vas a lograr. Y el otro punto es que obviamente todos sabemos las riquezas y el potencial que tiene Venezuela. Entonces, cuando tienes ese factor, ese riesgo eh, político, ¿sabes? Comunista o socialista minimizado, y entonces hay una voluntad social, hay una intención de una reconstrucción, esa parte social va a ir ligada a la económica, ¿no? Por eso es que existe el término socioeconómico. Entonces, yo creo que sí, totalmente, no, yo creo que sí, no, yo estoy completamente seguro de que yo regresaría a Venezuela con toda la intención de formar parte de esa reconstrucción. Bueno, mijo, eso es maravilloso porque realmente es lo que tú decías, Venezuela tiene mucho potencial, tiene aún después de, claro, porque ha habido un saqueo. El saqueo, ayer yo le vi en redes, ¿no? El tema este que la gente ahora dice que Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela. Pero si Cuba ha ido por el petróleo de Venezuela toda la vida. Yo imagino ¿Entiendes? que Y China y Rusia, exacto, todo el mundo ha ido por... Yo no creo que Rusia, China e Irán estaban buscando cachapi y cochino frito ya, ni ¿verdad? Cuba tampoco. ¿Entiendes? Para nosotros, este paso que se dio ayer, ¿no? Aparte que nos alegra genuinamente por Venezuela, también a nosotros nos da un cierto nivel de esperanza. Porque todos sabemos el apoyo que ha tenido la dictadura en Cuba de Venezuela. ¿Me entiendes? Y que caiga una de las patas del trípode de ese soporte que tiene Cuba para nosotros nos acerca mucho a lo que también queremos nosotros para Cuba. Entonces, yo se lo he dicho a muchos compatriotas tuyos, igual, o sea, mi patria es su patria, ¿sabes? Los cubanos también tienen un hogar en Venezuela y bueno, igualmente déjame hacer una pregunta un poco más técnica, porque he visto también que hay muchas opiniones divididas, ¿no? Con respecto a esta acción que tomó Estados Unidos sobre Venezuela. Se habla de violación de la soberanía, se habla de violación de esto y de lo otro. Y aunque la gran corriente fluye, de opiniones fluye hacia un regocijo y una alegría por esta acción estratégica que hizo Estados Unidos en Venezuela, hay otra pequeña corriente que también fluye en sentido inverso. ¿Cuántas personas han muerto, por ejemplo, en los hospitales porque se fue el servicio eléctrico? ¿Cuántas personas murieron, por ejemplo, por la tensión, por molestias, por rabias? Personas de la tercera edad que yo mismo los vi fallecer en las colas de la gasolina en el país más rico en petróleo en el mundo, ¿sabes? Ahí hay una cantidad de números también que no están contabilizados. Entonces, hubo una violación del derecho internacional. Yo debo respetar el derecho internacional a una nación que ni siquiera bajo 28 propuestas, ¿sabes?, de negociación, no ha cumplido con su parte. Y esto yo creo que no va solamente referente a Venezuela, esto va referente a muchísimas naciones que han actuado de este modo. ¿Ves? Entonces, alguien que yo vi en los videos de ayer tenía un símbolo acá. Ese símbolo era la bandera de guerra-muerte que utilizó Simón Bolívar, ¿sabes?, en las guerras de independencia. Ahí nos vamos a, yo creo que el ejemplo más claro, ¿no? Simón Bolívar no pudo solamente por la diplomacia lograr lo que él quería lograr. Y no estoy hablando de que si la independencia fue mejor, que si era mejor estar del lado de España, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de que para él poder alcanzar un objetivo, él tuvo que tomar unos medios, ¿no? Y yo creo que igualmente, ¿no?, como ellos llaman, ¿no?, la revolución también, para poder alcanzar un objetivo, ha tenido que violentar también los derechos de muchos. Entonces, lo que es igual no es trampa. Tu deseo para Venezuela este año. Empezó el año bien, ni siquiera hemos llegado a los primeros 10 días de enero y empezamos bien. Tu deseo para Venezuela este año. Yo siempre digo que yo creo que eso no es mi deseo este año, eso es desde el primer momento en el que yo salí. Que las cosas puedan corregirse de la forma más coherente y razonable posible.
nosotros los venezolanos siempre tenemos muy presente que no queremos una cantidad de muertos de un lado o del otro. No es necesario, no es necesario. Y Venezuela, por eso fue, hace un momento te dije que ustedes y cualquier persona del planeta son bienvenidos en Venezuela porque nosotros no conocemos la xenofobia. Yo creo que nosotros siempre utilizábamos los términos a modo de un pequeño bullying, ¿sabes? De esa jocosidad latina, ¿no? Que nosotros tenemos, vamos donde el chino, vamos donde el árabe, esto, aquello. Pero siempre nos criamos en un entorno multicultural en Venezuela. Siempre. Siempre estudiaste con el chino, con el árabe, con el cubano, con el colombiano, con el europeo. Y sin desviarme del punto, ¿no? O sea, mi deseo para Venezuela es que obviamente haya un cambio, y un cambio para bien, ¿verdad? Para todos. Como sucedió, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Que a Nelson Mandela pensaban que él iba a decapitar al gobierno anterior. Ajá, sí. Y yo creo que él lo que hizo fue, él dijo, no, ven acá. A los que estuvieron en el gobierno anterior, él creó, ¿no?, una coalición entre sus nuevos personajes y los personajes anteriores, colocándole responsabilidad en las manos, ¿verdad? O sea, tú dices querer a Sudáfrica, yo te voy a dejar esta responsabilidad para que tú le muestres al pueblo, no me lo muestres a mí, muéstrale a la gente que en realidad tú quieres trabajar por Sudáfrica, porque esto es lo que queremos, un beneficio para todos, no solamente para un grupo. Y yo creo que eso es lo que yo quiero. Venezuela es un país que tiene muchísima oportunidad de reconciliación, muchísima oportunidad de fraternidad, ¿sabes? Y de verdad que ese no es solamente mi deseo para Venezuela, ese es mi deseo para Cuba, y yo creo que mi deseo para todo el mundo. Todo venezolano que desee regresar a casa sabe que esa es su casa, y todo venezolano que desee y que pueda quedarse fuera, esa es su decisión propia. Pero siempre Venezuela va a tener las puertas abiertas para todo el mundo y yo sé que eso es así. Perfecto, eso me parece genial. Para nosotros también ha sido motivo, hermano, de catarsis ayer. Todo este tema, ya te digo, en primer lugar, por ustedes. Y en segundo lugar, porque, hermano, son 70 años casi ya. ¿Me entiendes? Y saber que ha craquelado uno de los pilares de la dictadura en Cuba para nosotros. Y nosotros sí no veíamos la luz como ustedes. Nosotros siempre, nunca supimos. Llevamos años ciegos. La palabra esperanza no existía. Sí, no, mano, para nada, mano, para nada. Y por primera vez creo que en mucho tiempo ha habido, y el cubano está muy lastimado con cicatrices de intentos anteriores que han sido fallidos. Estamos muy lastimados con eso, ¿sabes? De falsos profetas, falsos mesías, falsos movimientos, falsas. Y estamos muy encallecidos con este tema de la credibilidad. Pero lo que pasó ayer fue una cosa que no es una protestica en Cuba, no es una protestica en Santiago ni en La Habana, ¿me entiendes? Estamos hablando de una tubería por donde entra el financiamiento de la dictadura en Cuba. Y es bonito que tú observes a personas de otros países alegrarse por lo que está sucediendo. Claro, hermano, porque compartimos la misma maldición, ¿entiendes? La misma plaga roja. Entonces, para nosotros, claro que ha sido válido, menos. Gracias por venir, papá. Gracias. Enseguida pensé en ti porque sé que tienes una opinión certera sobre las cosas. Porque hay muchas maneras de llevar la migración y la migración tiene que ser ante todo consciente y responsable. Uno tiene que hacerla con sus principios, uno tiene que estar constantemente informado y eso es una cosa en la que tenemos que ganar mucho también, ¿no? Hacer una migración con los ojos abiertos y sincera sobre todo. Consciente. Esa opinión que tú me has dado sobre volver a Venezuela ha sido lo mejor porque nosotros, yo por lo menos no comparto esa idealización de la patria, ¿no? Me ha tocado vivir de otra manera y expresar de otra manera. Y es admirable que tú tengas ese amor de la vuelta, del hijo pródigo, en cierto modo, que para mí y para muchos cubanos no lo vemos así. Sí. Y no es una cuestión de que seamos menos o más patriotas, es una cuestión de cuestión de condiciones también. Claro, y es una cuestión de daño que tenemos. El daño antropológico hacia el cubano ha sido inmenso durante esta casi 7 décadas de comunismo ininterrumpido. Bueno, el ejemplo más sencillo es Haití, entre ustedes y nosotros. O sea, tanto la migración, la fuga de cerebro, el deterioro social, obviamente puertas completamente cerradas a cualquier tipo de inversión extranjera. O sea, ha llevado al país a la anarquía plena. Ayer yo me demoré
muchísimo, no quería ni revisar el estado, ¿no?, de las cosas en las redes, porque yo decía, esto es una cosa que hay que digerirla con una calma tremenda. Lo que está pasando hoy en Venezuela hay que digerirlo con calma. Sentado, con un café, viendo, porque los escenarios que se disparan son increíbles, ¿entiendes? Y entonces uno empieza a elucubrar, coño, y Cuba, y mañana, y esto, y los comentarios de Trump, y uno dice, parece que estamos a la puerta de algo verdaderamente grande, de algo verdaderamente bueno. Concuerdo contigo que esto es solo el principio, porque todavía queda cabeza de Hydra en Venezuela, con los otros, con Cabello. Bueno, justamente, yo dije, hay un personaje que usaba la bandera de guerra, ¿no? De Y era histórica, Cabello. y era Diosdado. Vamos a llamarlo por su nombre porque seguramente dirán, bueno, ¿por qué no lo dicen? No, no, sí, es ese. Diosdado. Pero estábamos haciendo justamente el énfasis de que para que cada parte, ¿no?, consiga sus objetivos, tienes que saltarte algunas reglas. Y yo creo que esta regla que se saltó los Estados Unidos de el respeto a la soberanía, o sea, yo creo que dieron muchas oportunidades. Claro. Pero si lo hace la primera vez, sí considero que hay una violación. Pero estamos hablando de 25 años en los que te están diciendo, mira, ven acá, vamos a sentarnos a hablar. Mira, ven acá, vamos a sentarnos a hablar. Mira, vamos a hacer esto. Entonces estaba, ¿sabes?, los tratados de Barbados, el enviado especial de este lado, el enviado especial del otro lado. Entonces, ya cuando, ¿sabes?, lo has intentado tantas veces, entonces hay que tomar otros caminos. Otros caminos, ¿no? Y nos alegramos por eso. Ahora veremos a ver cómo se desarrolla el año con respecto a eso. Y bueno, mijo, puedes venir otra vez acá cuando haga algo mejor, volvemos a hablar sobre eso. Ya te digo, para mí tu opinión tiene peso, no de ahora, sino de siempre. Y es interesante que me hables así personalmente, porque eso es lo que yo busco, man. Opiniones reales de personas reales. Análisis político hacemos en otro momento. Pero cómo se siente un venezolano consciente de su migración y consciente de su país y del momento histórico, eso para mí es oro. Entonces, te repito, gracias por venirme. Gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Y que bueno, que siga creciendo tu proyecto. Poco a poco, ya veremos. Gracias, papá. Gracias. Cortamos aquí y cortamos aquí. Ya, papá, ¿viste qué sencillito? Sí, vale. Buenísimo, de verdad.